a los que buscáis el camino del Señor Jesucristo. Aquí estamos siguiendo adelante con fe, perseverancia. Aleluya, Dios os bendiga. Tengo un tema para compartir con vosotros hoy y para ello vamos a comenzar en Jeremías capítulo 17 y verso 10. Jeremías 17, 10. Dice la palabra: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Aleluya. Señor Dios poderoso, te pido que unjas a tu siervo y a cada uno de los que escuchan, Padre, para que tu palabra, Señor, sea abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la comprensión de tu palabra, de tu voluntad, y que, Señor, nos ayudes a acercarnos más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y hasta perseverar hasta el fin. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios conoce nuestro corazón. Dios escudriña nuestros pensamientos. Dios, aleluya, ve lo que hay dentro de nosotros. Es decir, que a veces nosotros actuamos de cierta manera o vivimos en cierta forma y a veces ni nosotros mismos sabemos, escucha bien, ni nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras motivaciones, cuál es lo que nos motiva. Yo me estaba cuestionando y decía, bueno, ¿qué es lo que me motiva? ¿Por qué me levanto cada mañana a trabajar? ¿Por qué me esfuerzo por mi familia? ¿Por qué me quiero reunir, adorar a Dios? ¿Por qué hago las cosas? ¿No te lo has preguntado alguna vez? Entonces, es sobre lo que quiero hablar hoy. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te motiva? Y quiero que juntos escudriñemos dentro de nosotros, dentro de cada uno, y tratemos de identificar, porque las motivaciones son varias y a veces hay algunas que están un poquito más ocultas y no nos damos cuenta que están ahí, que realmente nuestra motivación no es lo que pensábamos. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para el esfuerzo diario? Nuestra motivación para el trabajo, nuestra motivación para servir, para ir a la iglesia, para adorar a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación de seguir en el camino del Señor? Bueno, lo primero que voy a dar un listado de motivaciones, ¿vale? Quiero que examinemos cada una de ellas y luego con calma, pues cada uno medite en su corazón y vea, pues si hay estas u otras motivaciones para sus decisiones en la vida. Lo primero que veo es que algunas personas se guían por el miedo. El miedo motiva sus decisiones. Yo hace no tanto he predicado un mensaje sobre este asunto. No tomes tus decisiones basadas en tus miedos. La puedes encontrar ahí en YouTube o en Facebook. El miedo motiva muchas decisiones. El miedo te hace actuar apresuradamente, te hace a veces equivocarte, a veces desobedecer al Señor. De todo esto estuve hablando. Entonces el miedo no puede ser nuestra motivación. ¿Por qué busco a Dios? ¿Por miedo? Bueno, es verdad que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero se refiere a un temor reverente, no un miedo, un temor que es un amor, un respeto, no un miedo pavoroso, tampoco un miedo a las circunstancias, un miedo al infierno. El miedo no puede ser nuestra motivación para tomar las decisiones en la vida. ¿Qué trabajo haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por miedo a quedarte en la calle? Bueno, es una motivación muy primitiva. Y Dios en su palabra nos dice, no temas. Cientos de veces en la palabra dice, no temas. Entonces, el temor no puede ser nuestra motivación para nuestro esfuerzo diario, para nuestro servir a la familia, para nuestro servir a la iglesia. No puede ser el miedo para nuestro servir a Dios. No puede ser esa nuestra motivación. Dios pone un instinto, ¿verdad? Hay un instinto, digamos, natural en las personas a luchar por su vida. Hay un instinto de supervivencia que también está en los animales. Por ejemplo, en Salmos 104, verso 21, dice, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. O sea, hay un instinto natural, igual que en los animales, en las personas, a luchar por tu sustento, a luchar por tu supervivencia. Es algo que Dios pone, ¿verdad? Luego la enfermedad espiritual o la enfermedad emocional pues te hará quizá caer en una depresión,
que la gente no quiere levantarse de la cama, no quiere luchar por su vida, incluso llegar a situaciones más críticas, pero son enfermedades producto del pecado, de la separación, de la naturaleza misma que Dios nos ha dado, porque por naturaleza todos tenemos un instinto de supervivencia. Amén. Así que eso sería como la motivación más básica, una motivación primitiva, una motivación, vamos a decir, animal, que proviene de nuestra naturaleza carnal, el instinto de supervivencia. Pero eso mezclado con el miedo te puede llevar a tomar decisiones erróneas. Amén. Entonces, la necesidad muchas veces hace buscar a Dios. Cuando hay necesidad, buscamos a Dios. Cuando hay un peligro, ¡ay, Dios mío! Cuando hay un peligro, clamamos a Dios. Cuando hay una necesidad, clamamos a Dios. Acordémonos, por ejemplo, el pueblo de Israel que estuvo en Egipto y cuando vio su necesidad, cuando vio que estaban siendo afligidos por Faraón, pues clamaron a Dios. Entonces, ¿tú eres de los que claman a Dios cuando hay necesidad? ¿Solo cuando hay necesidad? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para buscar a Dios? ¿Porque Él nos provee? ¿Porque Él nos da lo necesario? ¿O hay algo más? Hay un amor, hay una devoción, hay una comunicación con Dios. Y es lo que yo quiero que examinemos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve realmente? ¿Cuál es el motivo que hay dentro para hacernos tomar una vida, un camino? Aleluya. Lamentaciones 2:19 dice: deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre. Aleluya. El hambre, la necesidad, incluso el amor a los hijos, ¿verdad? También nos hace movernos, porque Dios pone también como una naturaleza en nosotros de cuidar a los hijos. Es algo que viene de Dios. Cuando una madre tiene una criatura, cuando un padre también tiene un hijo, hay algo natural, hay algo que viene de Dios que nos hace volcarnos en ellos. Así dice el Señor Jesucristo cuando dijo: vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, aunque sean malos, fíjate, ellos tienen un amor hacia sus hijos y quieren favorecerlos, quieren cuidarlos. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de la naturaleza que Dios nos ha dado. Es algo tremendo, pero es así. Entonces, estas son motivaciones, digamos, primitivas, vamos a decir, iniciales, de pura subsistencia, de pura protección. Ante la sensación de peligro, uno a veces actúa con violencia, actúa con agresividad, porque hay un instinto de supervivencia y el miedo hace que a veces actuemos erradamente, porque no confiamos, no tenemos esa confianza en Dios. Entonces, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué oras? ¿Por qué sirves a tus hijos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué buscas? ¿Cuál es lo que te mueve a hacerlo? ¿Verdad? Muchísimas personas se mueven movidos por el placer. Lo que les motiva es el placer, o sea, lo que les hace sentirse bien, lo que les gusta, lo que les reconforta. Entonces hacen las cosas porque les hace sentirse bien y buscan los placeres de este mundo porque les hace sentir bien, sin recapacitar, sin tener una motivación más elevada, de un propósito de vida, de unos fundamentos, de unos principios, sino que se guían pues lo que les gusta. Me gusta hacer esto, pues lo hago. No me gusta, pues no lo hago. Entonces, a veces en el servicio a Dios también lo hacemos así. Servimos a Dios en aquello que nos agrada, pero cuando hay algo que nos requiere un sacrificio, un esfuerzo, ahí ya no queremos hacerlo. Porque realmente nuestra motivación para hacer las cosas es que nos hacen sentir bien. Esto pasa mucho también en el mundo con las parejas. Estoy con una persona porque me hace sentir bien. En el momento que no me reconforta, pues la dejo. No hay un compromiso, no hay un amor, no hay algo más profundo que simplemente lo que recibo de esa persona. Entonces, esto
también es peligroso, porque si uno se guía simplemente en su vida a las acciones, a las decisiones de su vida, simplemente movido por lo que le hace sentir bien, pues es posible que acabe cayendo en el pecado, en la dejadez, apartándose del camino que requiere cierto esfuerzo. Aleluya. Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué quiero trabajar? Para gastar en nuestros deleites. ¿Por qué le pido a Dios? Para vivir en ciertos placeres. Entonces eso dice el Señor que es pedir mal. Gloria a Dios. Dice Tito capítulo 3, verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. O sea, personas que son esclavas de las concupiscencias y de los deleites diversos. Quiere decir que los deseos, los deleites, es lo que mueve su vida. El irse de parranda, el tomar ciertas sustancias que les hacen alterar su conciencia, el practicar relaciones una tras otra buscando la satisfacción personal. Y eso le hace esclavo. Y esto es importante. Hay personas que hacen las cosas porque son esclavas. Humanamente, gracias a Dios, en esta sociedad, pues mucho menos que antes, todavía quedan personas que son esclavas de otras personas, de una manera o de otra. Esclavos por la fuerza, esclavos por la economía, esclavos emocionales, esclavos espirituales. Personas que hacen porque están obedeciendo a un ser superior, que en ese caso es una persona que se le está otorgando esa superioridad, y los tienen obligados a hacer lo que se les manda. Esto suena terrible, pero todavía hay personas que sin tener cadenas, sin tener pistolas, sin embargo, están esclavizadas. Y no solamente de otras personas, sino también del pecado. Los vicios esclavizan. El que toma drogas, al principio lo toma por voluntad propia, porque le hace sentirse de cierta manera, pero al final acaba siendo esclavo de ese vicio. La droga le demanda y la persona se supedita a esa necesidad, a esa adicción. Igualmente el pecado en todos sus géneros, te puede esclavizar si tú se lo permites y le das cabida en tu vida. Gloria al Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 2 y verso 19: el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Si tú te dejas vencer, te conviertes en un esclavo. Si te dejas vencer del vicio, te conviertes esclavo del vicio. Si te dejas vencer de la concupiscencia, serás esclavo de la concupiscencia. Si te dejas vencer del miedo, serás esclavo del miedo. ¿Qué es lo que te vence? Aquello será lo que te esclavice. Y esclavice significa que estarás a su voluntad. Los esclavos no hacen su propia voluntad, sino la del que los esclaviza. Aleluya. Entonces es terrible una vida en la que el vicio, el pecado, te domine. Y eso sea tu motivación en la vida, porque haces lo que haces porque el pecado te obliga a hacerlo. Te comportas de esa manera porque hay algo que te impulsa a hacerlo, sin tú recapacitar ni ser tú consciente de tus actos, de tus decisiones, de tu modo de vida, sin tomar tú las riendas de tu vida, porque hay algo que te está dominando, porque tú se lo has permitido. Ahora la buena noticia es que Cristo Jesús vino a libertarnos del pecado. El Señor Jesucristo vino a deshacer la obras del diablo y tenemos libertad en Él. Si tú confiesas tu pecado, si tú vienes a los pies de Jesucristo, abres tu corazón, te arrepientes y recibes la salvación en Cristo. Aleluya. Eres libre del pecado. Y ya el pecado no te va a dominar, no vas a ser esclavo del pecado. Gloria al Señor. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que a quien prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer, le sois siervos o esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Aleluya.
aquello a lo que tú te prestas para obedecerle, te conviertes en esclavo de ello. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo el que hace pecado es siervo del pecado. Entonces, ¿por qué llevas la vida que llevas? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Hay una motivación o simplemente es que te dejas arrastrar por algo que te domina, que es el pecado? Aleluya. Hay que meditar sobre ello. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué queremos avanzar? Puede haber diferentes motivaciones. Una motivación muy normal o habitual en el ser humano es la búsqueda de la vanagloria, la búsqueda del reconocimiento de los demás. Y eso motiva a muchas personas a luchar, a ser mejores, a destacar. Están buscando el reconocimiento. Qué triste que hay personas que en su infancia no han tenido ese cariño, esa atención o ese reconocimiento de sus padres y aún siendo adultos están buscando en el fondo ese reconocimiento. Y su actitud, su modo de vida, sus acciones, todo está encaminado a que los demás le celebren, a que los demás le reconozcan y a que le den un nombre, un reconocimiento. Esto le pasó a Saúl. Saúl, rey de Israel, era un hombre que era ungido por Dios, Dios lo colocó, pero él cometió diferentes errores y al final se descubrió que su motivación simplemente era que los demás le reconocieran. Cuando Samuel el profeta le enfrentó después de que Saúl había desobedecido el mandato de exterminar al pueblo de Amalek, y cuando él trató de justificarse y poner excusas, y Samuel le dijo, mira, tú has desobedecido, y le dijo entonces que eso le iba a ser causa de perder el reino, Saúl ni clamó por el reino, ni lo pidió, que no, perdóname, no. ¿Sabes lo que dijo en 1 Samuel capítulo 15 y verso 24? Le dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Él reconoció que él había desobedecido a Dios por el temor de las personas, por querer quedar bien con las personas. Le preocupó más que obedecer a Dios, le preocupó quedar bien con los que le rodeaban. Y tristemente hay muchas personas que antes de tener unos principios, un camino en la vida, una obediencia a Dios, antes que eso, se dejan llevar y su motivación es la aprobación de los demás. Esto es terrible porque si tú quieres quedar bien con el mundo, dice la Biblia que serás enemigo de Dios. Y el Señor dijo que para seguirle a Él, si es necesario, tenemos que negar al padre, a la madre, al hijo, a la hija, esposa y amigos. Hay que poner a Dios por encima de todo y nuestra motivación para hacer las cosas no debe ser el reconocimiento de los demás, sino la aprobación de Dios, la integridad, el ser conscientes y consistentes, el ser congruentes con nuestras creencias y con nuestra fe y andar en la voluntad de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, el respeto a su palabra, el querer estar a bien con Él. Aleluya, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, que nuestra motivación no sea que nos celebren. Hay gente que trabaja, se esfuerza, pero en realidad su motivación es que alguien le diga, ah, qué bien lo estás haciendo. Esa es su motivación. Una celebración, una palmadita a la espalda, un regalo. ¿Cuáles son esas motivaciones? Aleluya. El reconocimiento. Saúl, allí en 1 Samuel 15, un poquito más adelante en el 30, le dijo también, yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore al Señor tu Dios. O sea, después de anunciarle el profeta que se le va a quitar el reino, que es desechado, como que no le importará nada. Lo único que dice, bueno, es verdad, yo he pecado y está bien, yo entiendo el castigo que me das, pero por lo menos dame un reconocimiento, vente conmigo y sigamos un poco como si nada hubiera ocurrido. Lo que quiero es que los ancianos me sigan respetando.
Y tremendo, ¿no? Porque ¿qué pasaría si Saúl se hubiera arrepentido, hubiera clamado por el perdón? ¿Quién sabe si Dios hubiera tenido misericordia, ¿verdad? Y lo hubiera perdonado. Pero eso no le preocupó. Lo que le preocupó es ser honrado delante de los ancianos. Entonces nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida familiar y nuestra vida espiritual y en el ministerio al Señor no puede estar motivado buscando el reconocimiento humano. El Señor nos dice que si buscamos ese reconocimiento vamos a perder el reconocimiento de Dios. Así les decía el Señor a los fariseos. Les decía, ¡ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Estáis buscando el ser reconocido, el que anden por allí y digan, este es el gran hombre, la gran mujer, aleluya. Están buscando esa vanagloria, esa gloria que es pasajera, la gloria de los hombres, en vez de buscar la honra de parte de Dios, el reconocimiento y la comunión con el Señor. Esto no es lo que Dios quiere. Y tenemos que examinar nuestras motivaciones, porque a veces también en nuestro trabajo, por ejemplo, el trabajo que hacemos, sí lo hacemos, ¿por qué? Pues porque necesitamos dinero, está bien, pero el Señor dice, no trabajes por el pan que a vida eterna, o sea, el pan que perece, dice, sino trabaja por el pan que a vida eterna permanece. Busquemos el trabajar no por el dinero, busquemos el trabajar por algo más, ¿no? Trabajar por hacer algo bien en la vida, por hacer un servicio al prójimo, por darle la gloria a Dios con nuestro trabajo, porque si trabajamos por dinero nada más, es triste realmente. Entonces, mucha gente trabaja ya no tanto por el dinero, sino porque lo que busca es un reconocimiento, un nombre, un estatus, aleluya, el poder comprar ciertas cosas que les den reconocimiento en esta sociedad, aleluya, el que los demás vean que tiene un coche, que tiene una casa, que tiene ropa, que viaja y que hace tantas cosas. Muchas gentes son motivados por eso. Eso es lo que les mueve en la vida. Y por eso luchan, se esfuerzan, buscan el reconocimiento, como digo. Y aún más inclusive, en el servicio a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer un ministerio, para trabajar en la obra del Señor? Nos sorprenderíamos muchos, quizás si examináramos realmente cuál es nuestra motivación. Y muchos, y lo dice la Biblia, trabajan pero buscando un reconocimiento humano. Lo que hacen, lo hacen para su propia gloria, para que los demás lo vean y lo reconozcan. El Señor en Mateo capítulo 6 dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El Señor ya nos estaba anunciando o avisando. No hagamos las cosas para que los demás nos vean. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Hay una recompensa de lo que hagamos en el servicio a Dios, en el servicio al prójimo. Pero no lo busquemos, no lo hagamos para buscar el reconocimiento y la gloria del mundo, sino para agradar al Señor, que a su tiempo nos recompensará. Amén. Entonces el reconocimiento, la vanagloria, mueve a muchas personas. Es lo que mueve. ¿Por qué algunos están en política? Tú dirás, ¿por dinero? Pues quizá no, porque un político no gana tanto dinero en realidad, a no ser que haga cosas corruptas, que bueno, de eso también ha habido mucho. Pero un presidente de gobierno o un presidente de una comunidad autónoma, lo que tiene es mucho poder. Tiene mucho poder. El poder también motiva mucho a la gente. El tener poder sobre otras personas, el dominar, el mandar, el tener una posición en la que los demás hacen lo que tú dices. Eso motiva a muchas personas, mueve a muchas personas. Gloria al Señor. En Juan capítulo 4, verso 8 leemos cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Una de las tentaciones dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Aleluya. Dice la palabra, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, aleluya. La recompensa del mundo es el reconocimiento humano. La recompensa en el reino es la aprobación de Dios. Satanás le prometió al Señor Jesucristo todos los reinos si le adoraba. Aleluya. Posesiones, poder, dominio. Dice la palabra que entre las naciones los gobernantes se enseñorean de ellas, ejercen autoridad, ejercen dominio, los que son grandes, ¿verdad? Mas entre vosotros no será así, sino que sea el mayor como el que sirve. Aleluya, como el servidor. Entonces, en el Señor, en el reino de Dios, nuestra motivación no debe ser dominar, mandar, ejercer dominio. Nuestra motivación debe ser servir al prójimo. Ese debe ser nuestra motivación. Aleluya. Así que Dios nos libre de este ansia de poder, de este ansia de dominio. Y mucha gente trabaja para entonces tener una empresa y tener gente que hace lo que mandan y tener un poder económico y poder mandar a otros. Eso es lo que les mueve, inclusive más que el dinero. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Quizá muchas de estas son motivaciones un poco insanas, un poco inadecuadas, ¿verdad? Y hay otro tipo de motivaciones que quizá no sean tan malas, pero vamos a ir que van un poquito escalando hacia la excelencia, hacia la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, quizá tú haces las cosas por obediencia, obedeces, por ejemplo, obedeces a tus padres. Bueno, eso es honroso, dice que sujetaos a vuestros padres, lo dice el Señor. O sea, está bien hacer las cosas por obediencia, está bien hacer las cosas por obedecer a Dios, porque, como dice Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, dice, gracias a Dios, que antes erais esclavos del pecado, como hemos hablado, y ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que también podemos ser siervos de la justicia, siervos de Dios, hacer las cosas por obediencia. Dios lo manda y yo como siervo obedezco, porque lo he decidido así. En vez de servir al pecado, en vez de ser esclavo del pecado, he decidido servir a Dios. Y por eso me esfuerzo, trato de hacer las cosas mejor, trato de servir a Dios, no practico el pecado y trato de adorarle, de ir a los cultos y estas cosas, ¿verdad? Eso está bien. Hacer las cosas por obediencia no es que esté mal, ¿vale? Pero yo creo que no es suficiente. Si meditamos sobre la parábola del hijo pródigo, no sé si os acordáis, en Lucas capítulo 15, versos 11 al 31. Narra la historia de este hijo, ¿verdad? Que despreció al padre, pidió la herencia y se fue a gastarla en sus deleites. Estuvo un tiempo hasta que se la agotó, estaba alimentando a los cerdos y de repente recapacitó y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si los siervos en la casa de mi padre viven mejor que yo, voy a ir allí, le voy a decir al padre que me perdone y que si hace falta yo seré como uno de sus siervos. Cuando vuelve el hijo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, le pone un anillo, lo viste y hace una fiesta, ¿verdad? Todos nos acordamos cómo esta parábola nos está hablando del amor del Padre que está en los cielos. Pero hay otro personaje en la parábola que es el hijo mayor. El hijo mayor estaba obedeciendo, trabajaba para su padre, no gastó su herencia, no se fue y lo dejó abandonado. Él estaba allí en obediencia, pero se mostró que le faltaba quizá un amor, una devoción, como que lo hacía obligado, porque cuando ya regresa el hijo mayor y ve la fiesta que están haciendo al hijo pequeño, que había sido un despilfarrador, pues se enoja
y se lo recrimina a su padre. Dice, pero ¿por qué haces esto si este hombre había gastado impíamente todo el dinero? Y el padre le dice, mira, es que era perdido y ahora ha vuelto a la vida, hay que hacer una fiesta. Y le dice el hijo, en Lucas capítulo 15, le dice el hijo mayor, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, le está recriminando, yo te he servido, yo te he obedecido, pero no he tenido gozo, no he tenido alegría, no lo he disfrutado. Y el padre le dice, pero si todas las cosas son mías, haber tomado lo que quisieras. O sea, no has descubierto el gozo de servirme, no has descubierto el gozo de ser mi hijo. Estás haciéndolo por obediencia, por respeto, lo cual no es que esté mal, pero hay algo mejor, y es que tú descubras que más que siervo eres hijo. Y en el reino es así. En el reino, más que siervos, Dios quiere que seamos sus hijos. Es más, Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque os he dicho todas las cosas. Quiero que seáis tan cercanos para llamaros amigos, hijos amados, no tan solo siervos, que está bien que obedezcas, que está bien que obedezca los mandamientos, que andes en mis caminos, está bien, pero yo busco algo más, dice el Señor, ¿verdad? Busco una comunión, busco que tú te goces en mi presencia, que hagas las cosas porque te agrada, porque quieres voluntariamente, no por obediencia sumisa, aleluya, gloria al Señor. Si Dios quisiera obediencia sumisa, habría creado robots en vez de seres humanos. Pero Él ha creado seres humanos con libre albedrío, con emociones, con pensamientos propios. Y lo que busca es que se conviertan a Él de todo su corazón y lo amen. Amén. Gloria al Señor. Así que esta forma que puede motivar en nuestra vida es la obediencia, quizá a los padres, a las autoridades, a Dios, y el compromiso también. Tenemos ciertos compromisos, ¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio. Bueno, pues vale, no te soy infiel porque tengo un compromiso contigo. Y no es por amor, entonces. O vale, en mi trabajo hago las cosas porque tengo un contrato que dice que tengo que hacer esto porque luego me van a pagar. Pero no las haces con gusto, no las haces con esmero, ¿verdad? Pues no es que esté mal la obediencia, el compromiso, no es algo malo, es más, nos ayuda, pero podemos buscar algo más excelente, podemos buscar tener unas motivaciones más elevadas que simplemente la obediencia o el compromiso. Amén. Y bueno, aquí tengo otras motivaciones que también pueden ser dañinas. Hay muchas personas que su motivación es hacer lo que hacen los demás. ¿Los demás hacen esto? Pues yo lo hago igual. O sea, ¿cuál es la motivación? Quizá ninguna. Simplemente imitar. O sea, no tienen pensamientos propios, no tienen motivaciones, no tienen principios, no se plantean propósitos en la vida, sino que se dejan llevar. Esto es lo que hace todo el mundo, pues yo lo hago igual. Qué triste, ¿verdad? Gloria al Señor, que sea así. Gloria a Dios. Imitar lo bueno no es malo. Imitar al que hace lo bueno no es malo. El mismo Jesucristo dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, imitar a un padre, imitar a un líder, imitar a un mentor, a un pastor, no es malo. Imitar a lo bueno, imitar a Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Ponernos una meta de ser más como Cristo no es malo, al revés, es bueno. Poner la meta de ser más como nuestro mentor, nuestro padre esforzado, nuestro pastor de fe, pues es bueno. A ver, tener modelos, tener, digamos, líderes y mentores a los cuales queramos acercarnos e imitarles es bueno. Pero lo que no es bueno es dejarte llevar por la corriente de este mundo, querer hacer lo que todo el mundo hace, guiarte por las modas,
Porque ¿qué es una moda? No es más que eso, que alguien empieza a usar un tipo de vestido o a practicar cierto tipo de cosa y los demás quieren hacer lo mismo que los demás, que aquellas personas, y al final se convierte en una corriente que parece que si no estás en esa corriente, pues no eres nadie, eres un desechado, eres un offside, o sea, uno que estás fuera del contexto. Nuestra motivación no puede ser imitar y dejarnos llevar por las modas. Las modas cambian. Las corrientes de este mundo son variables. Nosotros tenemos que tener una motivación íntegra, una motivación de fe, una motivación de amor dentro de nosotros. Aleluya. Y tener cuidado con dejarnos arrastrar con lo que hacen los demás. Es lo mismo que la envidia. Muchos están guiándose por envidia. Tienen envidia de lo que los demás hacen. Tienen envidia de lo que los demás tienen. Y trabajan y se esfuerzan por hacer y tener lo que los demás, por simple envidia, porque se sienten mal de ver a los demás prosperar. Aleluya. Fíjate, oh Dios, que hasta predicar el Evangelio se puede hacer por contienda. Lo dice Filipenses capítulo 1, verso 15, cuando dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¡Wow! Eso sí, de verdad que me impacta. Predicar a Cristo por envidia y contienda. O sea, porque los demás predican y les va bien, o porque tienen un ministerio, o porque han levantado una iglesia, o porque quieren predicar para demostrar que ellos saben más que los demás. O sea, motivaciones que no son el servicio a Dios, el amor al prójimo, y son personas que están sirviendo a Dios. Pero dice por envidia y contienda. ¿Cuáles son nuestras motivaciones de predicar? ¿Es demostrar que sabemos más que los demás? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Es condenarles? ¿Es ponernos nosotros en una situación más elevada? ¿Es demostrar que nuestra doctrina es más correcta que la del prójimo? Pero dice, pero otros predican, dice, de buena voluntad. Así es como tenemos que predicar, de buena voluntad, por amor al prójimo. Un poquito más adelante, en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No sean esas vuestras motivaciones en la vida, la contienda o la vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los demás. Aleluya. Que nuestra motivación no sea quedar nosotros mejor que nadie, tener ese reconocimiento o ser mejor que nadie, sino con humildad, estimando a los demás como superiores, vivamos en servicio al prójimo, vivamos para ayudar a los demás, que nuestra motivación sea el beneficio de los demás. Eso sea lo que nos mueva a trabajar, lo que nos mueva a servir, lo que nos mueva a predicar el Evangelio, el amor y el servicio al prójimo. Amén. Porque otra de las motivaciones que mueve a muchos de los seres humanos es la avaricia. La avaricia es ese deseo compulsivo de tener y tener y tener, de amasar fortuna. Y eso está moviendo a mucha gente. Los empresarios, los trabajadores, trabajando doble turno, 3 trabajos, pagando mal a los trabajadores, engañando, buscando los mejores precios, todo para tener más y más y más. A veces sin un propósito, más que tener, porque, como dice la Biblia, hay ricos que tienen y al final no lo acaban ni disfrutando. A lo mejor persona, yo conozco empresario, soltero, ya mayor y con mucho dinero y trabajando todavía, trabajando, ¿para qué? Para amasar más fortuna. Si se va a quedar todo cuando él se vaya, ¿dónde se va a quedar eso? ¿Para qué le sirve si no puede disfrutar el día a día? A veces trabajamos por tener y luego ni disfrutamos con nuestra familia, ni tenemos un tiempo de gozar en el Señor y en esta vida que Dios nos ha dado. Entonces la avaricia también es una mala motivación para nuestro esfuerzo diario. Dice el Señor, no se puede servir a 2 señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro,
o preferirás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, al mamón, a la avaricia, al ansia de tener. No puedes servir. Si quieres servir a Dios, desecha ese amor por tener y que no sea la avaricia nuestra motivación para vivir. Nos esforzamos como manda el Señor, trabajamos con nuestras manos, pero sin afán, sin ansiedad y con la motivación correcta, que es poder vivir honradamente y ayudar a los que nos rodean, no el tener más por tener y tener y tener. Amén. Gloria al Señor. Así que son unas cuantas motivaciones, seguramente hay más motivaciones del ser humano. ¿Cuáles son tus motivaciones? A lo mejor tu motivación es cumplir un sueño, a lo mejor tu motivación es cumplir una promesa que hiciste hace muchos años, o tu motivación es resarcirte, o la venganza. Podríamos hablar de la venganza, personas que su motivación es vengarse y luchan, y la venganza les da la fuerza. Aleluya, como una película que había, ¿verdad? El Renacido, como el hombre casi muerto, pero la venganza fue la que le movió a seguir adelante hasta conseguir, ¿verdad?, ir contra aquel que le había matado a su hijo. O sea, tremendas las motivaciones. Pero ¿cuáles son nuestras motivaciones para andar en este mundo, para esforzarnos, para trabajar, para esforzarnos en la familia o para servir a Dios? Yo quiero que tú lo pienses. Yo quiero que tú ores al Señor. Dios quiere que nosotros vivamos por inspiración, que lo que hagamos sea inspirado por Él, que la motivación sea una inspiración de parte de Dios. Dice el Señor que andemos en el Espíritu, sea el Espíritu el que nos mueva a tomar decisiones, a actuar, busque la revelación de Dios, busque la dirección del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, lo que tiene que mover o guiar mi vida no es el miedo, la avaricia, la envidia, la ansia de poder, la vanagloria, no, sino lo que tiene que mover y guiar mi vida es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa tiene que ser nuestra motivación, el andar en la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo. Tener esa fe, esa convicción, esa convicción de que lo que hacemos es agradable a Dios y que eso nos da un regocijo interior, un gozo, aleluya, de la salvación, de agradar a Dios, de la aprobación y la comunión con Él. Que esto sea lo que nos motive en la vida, de que lo que hagamos nos favorece, aleluya, porque estamos con Él y en Él, aleluya. Eso es bueno y agradable al Señor. Y algo más, porque tú puedes servir al Señor, es más, tú puedes tener un ministerio, tú puedes echar fuera demonios, predicar, hacer tantas cosas para el Señor y que al final de los tiempos el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Como aquellos, ¿verdad?, que dijo el Señor Jesucristo. Le diga, pero Señor, si predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios y dimos tantas cosas, milagros. Y dije, nunca os conocí, sois hacedores de maldad. La motivación para un ministerio puede estar errada. Puede haber personas que son exitosas en un ministerio en el Señor con la motivación equivocada y no estar agradando a Dios. La fe es importante, pero más que eso es el amor. Todo lo que hagamos, si no lo hacemos por amor, tiene poco valor. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada te sirve esforzarte, entregarte, servir, tener fe, hacer milagros. De nada nos sirve si no tenemos amor.
1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que sea el amor nuestra motivación, que sea el amor el que hace que nos levantemos cada mañana a esforzarnos por nuestra familia, a trabajar por el prójimo, a servir en este mundo, a declarar la palabra de Dios, a ser luz en medio de las tinieblas, el amor de Dios, porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, el amor está en nosotros, y eso debe ser lo que nos motive. Gloria al Señor. Dios mismo se ha movido por amor. Dice que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios por la humanidad, la que le hizo enviar a Jesús su Hijo, al venir aquí en carne. Es el amor, aleluya, el que tiene que motivarnos a esforzarnos, a trabajar. Gloria al Señor. Que sea esa nuestra motivación, la comunión con Dios y el amor al prójimo. Ese es el principal mandamiento. Porque si uno ama al prójimo, dice, no hará nada indebido. No lo harás solamente porque esté prohibido, sino porque amas a tu prójimo. Gloria al Señor. Jesucristo hizo milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, todo por amor, por compasión, porque el amor que había en Él le hacía tener misericordia de los demás. Inclusive al corregir, dice que el Señor amaba. Jesús en Marcos capítulo 10 corrigió al joven rico que le vino creyéndose que era justo delante de Dios, y dice la palabra en Marcos 10 que mirándole le amó. Y cuando le amó, le dijo aquello que iba a revolverle por dentro. Le dijo, vale, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Gloria al Señor, tomando tu cruz. O sea que aun cuando el Señor Jesucristo estaba de alguna manera corrigiendo, Él lo hacía por amor. Así tiene que ser nuestra motivación. Hermanos, hermanas, sea el amor. Si corregimos, sea por amor. Si bendecimos, si ayudamos, si servimos, si predicamos, sea lo que sea que hagamos, que nuestra motivación sea el amor, no solamente la obligación, no solamente el compromiso, no solamente la obediencia. Busquemos esa motivación dentro de nosotros, la motivación del amor. Busquemos sentir, vivir, experimentar el amor de Dios, y que sea eso lo que nos mueva en esta vida, porque lo que es fuera de eso no tiene sentido, es vacío, como címbalo que retiñe. Aleluya, es un sonido vano que no tiene ningún fundamento y que no sirve, vamos a decir, para nada. Gloria al Señor. Busquemos el amor de Dios en nosotros. ¿Y a qué nos mueve su amor? ¿A qué nos motiva? Y tiremos por ahí de lleno. Aleluya. Desechemos las motivaciones vanas, desechemos las motivaciones equivocadas. Busquemos ese impulso del amor en nuestra vida. Gloria al Señor. Jesucristo, dice la palabra en 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis reconocidos. Esa es la motivación del Señor Jesucristo, el amor. Fue por amor que Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue eso lo que le conmovió, ver la necesidad del prójimo. Fue eso lo que le conmovió, de ver a las multitudes sin comida para hacer el milagro de la multiplicación de los peces. Fue el amor a la familia la que le movió a resucitar al hijo. Fue el amor por Lázaro el que le movió a resucitarlo. Fue el amor y la compasión por el paralítico el que le movió a sanarlo. Aleluya. Todo lo que hagamos que sea por amor. Gloria al Señor. Esa es un poco la conclusión que yo saco de esta reflexión. Me pongo a analizar cuál es la motivación en mi vida, cuáles son realmente las motivaciones en mi vida. Es el compromiso, la obediencia, pero yo me doy cuenta que debo buscar unas motivaciones más elevadas,
que están basadas en el amor. Sea el amor el que guía mi vida y el que me hace ser quien soy. Aleluya. Si todos hiciéramos así, este mundo sería muy diferente. Hagámoslo por lo menos los hijos de Dios. Hagámoslo para que los demás vean una diferencia. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Todo lo que tengamos que enfrentar, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que luchar en esta vida, que sea impulsado por el amor. Que Dios te bendiga, aleluya, que Dios te llene de amor, que puedas descubrir quizá alguna motivación errónea o equivocada en tu vida y puedas corregirlo, aleluya, para entonces buscar la motivación en el Señor, en el Espíritu, en la palabra, en el amor de Dios. Dios te bendiga, oremos los unos por los otros. Adelante en Cristo Jesús. Paz del Señor. Shalom.